Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este su canal Joven de Cristo. En esta nueva entrega, ciertamente agradecido de Dios que nos concede la misma. Para hoy, al junto de mi amiga y hermana evangelista Josefa Carboner, estar compartiendo un poderoso estudio titulado, manita Josefa, El misterio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Dios bendiga a la fiera audiencia de esta plataforma Joven de Cristo. Soy su hermana en la fe, Josefa Carboner. Amén, manita. Es un placer tenerte una vez más en esta nueva entrega, ya que la transmisión pasada fue de suma bendición. Muchos fueron los testimonios, muchos testificaron, fueron impactados con lo que Dios estuvo impartiendo a través de ti. Amén. Ese es el propósito, que las almas, la vida sean edificadas por medio de la palabra, usándonos Dios como instrumento por su gracia. Wow. Mira, me suena interesante este tema, el misterio de las 7 iglesias, o sea, haciendo referencia a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Que muchas personas tienen duda, incógnita, si fue algo pasado, algo presente o si es algo futuro. Y al nivel de la palabra, conforme a lo que Dios ilumina a nuestra hermana, vamos a ver realmente cuál es el misterio de estas 7 iglesias. Amén, muy poderoso. El misterio, yo he estado estudiando el carácter de las 7 iglesias del Apocalipsis. Recordemos que el apóstol Juan, siervo del Señor, la Biblia dice que estaba desterrado en la isla de Patmos. Algunos historiadores dicen que posiblemente haya sido bajo el imperio del rey Nerón, año 66 después de Cristo. Otros historiadores se debaten y dicen que pudo haber sido en los años del 96 después de Cristo, bajo el imperio de Domiciano, un emperador romano. En fin, pero eso no es relevante, aunque esos datos a veces es bueno mencionarlo para motivar a la audiencia a estudiar. Lo que sí es que el apóstol Juan estaba exiliado en aquella isla, y allí el Señor le revela el Apocalipsis, y fue el último libro que él escribió de los 5 libros que él tuvo participación en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor trata con el apóstol Juan y le dice que le envía un mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Esta iglesia, aunque de manera literal existían, todavía hasta la historia se habla de aquellas 7 ciudades, algunas tan activas como por ejemplo Esmirna, hoy es Emir, ¿me entiendes? Sí. Y lo que antes era Asia Menor, hoy es Turquía. Ok. Sí, entonces, estas 7 iglesias queremos dar un estudio profundo porque, aunque de manera literal existían, pero estas 7 iglesias, recordemos que el número 7 en el marco bíblico representa plenitud. Okay. El número 7 representa plenitud, por eso es que vamos a encontrar que el número 7 tiene muchísima participación en la palabra de Dios. Por ejemplo, libro de Génesis capítulo 2, la Biblia dice que reposó Dios de todas sus obras al 7º día y lo bendijo y lo santificó. Libro de Daniel capítulo 9, verso 25, el Señor le da una profecía a Daniel sobre las 70 semanas y cada semana equivale a 7 años. Okay. Libro de Levítico capítulo 4, la Biblia habla de que el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo, una vez al año, dice que mojaba su dedo en la sangre de los machos cabríos y los rociaba 7 veces delante del arca del pacto. Y esa sangre del cordero es prototipo de la sangre de Cristo. Amén. Wow. Gloria al nombre del O Señor. sea que desde el inicio podemos ver cómo el número 7 viene operando. Exacto. Y cómo tiene una participación muy relevante en la Biblia. Y aún hasta el final, que Apocalipsis, tanto Potero como Revelación, sigue Dios haciendo énfasis específicamente en el número 7. Claro, incluso en Apocalipsis vamos a encontrar a partir del capítulo 5 que ahí ya se habla de 7 copas, se habla de 7 sellos, se habla de 7 trompetas. Santo. Y cada uno de esos acontecimientos son juicios. Hay un juicio sobre el sistema, de lo que tiene que ver con el sistema del mundo, política y engranaje de élite, todo eso. Hay un juicio sobre la tierra y un juicio sobre los hombres. Entonces el número 7 tiene una participación sumamente relevante en la palabra de Dios. Vamos a encontrar también en el libro de Isaías capítulo 11, cuando Isaías el profeta habla de los 7 espíritus de Dios que reposó sobre el Mesías. Dice espíritu de sabiduría, espíritu de templanza. Y, o sea, el número 7 es algo tremendo. Okay. Gloria al nombre del Señor.
¿Y cuál es la primera iglesia, manita Josefa, de la cual el apóstol Juan hace mención de la misma? Amén. Vamos a tener una porción de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, a partir del verso 1. Vamos a considerar aquí un verso. Dice: escribe el ángel de la iglesia, la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo ha hallado mentiroso. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Tomen lápiz y papel en esta hermosa hora. Anote para que usted aprenda de la palabra del Señor. El propósito de este estudio hoy, o la primera parte de este poderoso estudio, es que su vida sea edificada y que usted pueda entender, cuando usted lea el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis de Asia Menor, que Dios envió a aquella iglesia por medio del apóstol Juan. Te hablaba de que el número 7 representa plenitud en Dios. Aunque sí el mensaje fue dirigido a estas 7 iglesias, pero el mensaje abarca o representa lo que tiene que ver la iglesia de Jesús en general, o sea, el cuerpo de Cristo, todo lo que tiene que ver con los redimidos. Aparte de también de manera individual, personal, cada uno de nosotros como creyentes no podemos encontrar en un momento dado atravesando una situación y vernos a la luz de la palabra como una de estas iglesias. Wow, la condición de una de estas iglesias con sus defectos y virtudes. Podemos encontrarnos en una condición de una de estas 7 iglesias. Interesante. Mira, me impacta la iglesia de Éfeso. Dice que la misma nace, la fundó el apóstol Pablo, según Hechos 19, en su segundo viaje misionero que obtuvo en Efesios. Y a la vez fue la iglesia que más tiempo el apóstol Pablo le dedicó de enseñanza. Dice aproximadamente 3 años. Sí. Notamos que fue una iglesia formada al nivel de conocimiento de la palabra del Señor. Y al pasar de los tiempos surgieron nuevas generaciones de dicha iglesia. Pero vemos algo, manita Josefa, y es que Dios le recalca a la iglesia acerca del primer amor. O sea, ¿cuál era esa crisis o cuál es ese primer amor de la cual Dios realmente hace énfasis? Bueno, Dios... Lo primero que me gusta de este asunto es que Dios primero resalta su virtudes. Ok. Dios se resalta su virtudes. Le dice: yo reconozco tu arduo trabajo, reconozco tu paciencia, reconozco que tú no soportas a los malos, o sea, a los falsos apóstoles, falsos maestros, tú no lo toleras, o sea, no va con la falsa doctrina. Esos puntos lo tiene la iglesia de Éfeso a su favor. Pero luego viene la reprensión. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y al mencionar y al Dios decirle, ha dejado tu primer amor, está haciendo énfasis sobre una mortandad espiritual. Dios. La iglesia estaba trabajando, pero su relación con Dios había menguado. La iglesia era una iglesia dispuesta a trabajar, se esforzaba. Es cierto que mantenía la postura concerniente a la sana doctrina, concerniente a su convicción de la palabra de Dios, pero al final su relación con Dios se había apagado. Wow. La llama de su intimidad con Dios estaba apagada. O sea, que hay una gran diferencia entre servir en la obra de Dios y tener una comunicación con Dios. Claro que sí. ¿Sabe qué? Tú sabes que Dios, cuando uno se mantiene en comunión con Dios, Dios le habla, le ministra a uno, a través de cualquier cosa. En estos días yo, limpiando mi casa, me di cuenta de algo. Y fue que hay una diferencia entre limpiar y ser limpio. Ay. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras yo limpiaba, yo hice cosas, pequeñas cositas, que tenía que hacerla en la limpieza, que solamente la podía hacer alguien que es limpio. Porque hay gente que limpian, pero no es que son limpios. Entonces, tenemos creyentes que van a la iglesia, pero no es que tienen una relación con Dios. Wow. Tenemos gente que oran, pero no son gente de oración.
Wow. Tenemos gente que oran, pero no son gente de oración. O sea, ellos oran porque ellos van al culto. Una rutina. Una rutina, pero no es que son gente de oración, no son gente de intimidad. Entonces, esta iglesia había dejado que su pasión por Dios y su relación con Dios menguara. Y el Señor le reprende eso. Le dice, yo reconozco todo lo bueno que tú tienes, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Dios. Y le dice, arrepiéntete. Y le insta a volver a reconciliarse con Dios en cuanto a intimidad se refiere. Ahora bien, escúchame bien. Jesús a cada una de esta iglesia se le presenta de una forma diferente. A la iglesia de Éfeso, la iglesia tibia, el Señor Jesús se le presenta como el que camina en medio de los 7 candeleros. ¿A qué se debe esa representación del maestro? ¿Qué representan los 7 candeleros? Los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué representa el Espíritu de Dios? Avivamiento. Avivamiento. Llama, poder, unción. Fuego. Fuego. Entonces Jesús le dice, todavía la unción, el poder está en medio de ti. Todavía el Espíritu de Dios está entre ustedes. Ahora depende de ustedes que ustedes se acerquen a Él. Sí, porque le dice, si no, quitaré tu candelero de en medio de ti. Exacto, o sea, todavía hay tiempo. Yo te estoy dando una oportunidad de decir, hermano Polanco, que los creyentes que hoy se pueden identificar en su condición espiritual con la iglesia de Éfeso, que es cierto que van a la iglesia, que es cierto que no se pierden un culto, que hacen la obra misionera, que cumplen con la asignación de la iglesia, que son líderes, pero que ellos saben que en su intimidad la llama de la relación con Dios está apagada. El Señor en este día te dice, el Espíritu de Dios está ahí, mi Espíritu Santo está ahí para darte la mano, para que tú te levantes. Dice el Señor, es si no te arrepientes que yo quitaré mi candelero de en medio de ustedes, pero si tú te vuelves a mí, mi presencia está ahí disponible para ti, para ayudarte. La llama de mi Espíritu Santo está ahí disponible para ti, para darte la mano. Wow, tremendo. Mira, una aportación acá, y dice que una de las culturas de los efesios, específicamente, según la ciudadanía, era que había un templo de la grandiosa Diana, Sí. y se considera como una de las 7 maravillas de lo que es el mundo antiguo. Y allí adoraban esta imagen de la grandiosa Diana, considerada como el dios de la fertilidad, según ellos, ¿verdad? Y dice que Pablo tuvo que plantar la iglesia en medio de esas adversidades, un Demetrio que se levantó contra él, que lo persiguió, y vemos la valentía de Pablo. Y todo esto estaba operando, y también había una crisis, y era que el mismo templo se usaba como un puesto bancario, donde se llevaba dinero. O sea, que la iglesia está en medio de una cultura difícil, Sí. pero la iglesia mantuvo el trabajo. Amén. Y el testimonio. Y el testimonio. Y la buena enseñanza, la buena doctrina. O sea, que se puede, no importa la adversidad que estamos viviendo también hoy en día. Se puede. Incluso yo siendo azotado por una doctrina que estaba cobrando mucho auge, mucho renombre en aquellos tiempos, que era la doctrina de los nicolaístas. Y era una doctrina gnóstica. Okay. Y esta doctrina consistía en que los nicolaístas enseñaban que para tú servirle a Dios, tú podías servirle solamente en tu parte espiritual. Sí. O sea, que lo que tenía que tener comunicación con Dios era tu espíritu, pero con tu carne tú podías fornicar, tú podías beber, tú podías bailar, tú podías hacer de todo. Inmoralidad sexual. Exactamente. Y la iglesia de Éfeso aborrecía esta doctrina. No comulgaba con esta doctrina. Entonces, necesitamos en estos últimos tiempos creyentes que tengan esa postura que tuvo la iglesia de Éfeso. No se dejaron envolver. Exacto, pese a que su relación con Dios en cuanto a intimar, en cuanto a su pasión por Dios, estaba un poco baja, pero aún así ellos no se fueron ni hicieron alianza con la falsa doctrina, con las falsas enseñanzas de aquellos tiempos. Ahora, ¿sabe lo que me conlleva entender? Lo que le dio postura y carácter y no ser arrastrados por la doctrina de los nicolaístas, porque fueron formados a la luz de la palabra. Y por el apóstol Pablo. Por el apóstol Pablo. O sea, cuando el creyente dedica tiempo a conocer a Dios mediante las escrituras, es un creyente que no será arrastrado por falsa doctrina. Exacto, tiene fundamento. Aunque se encuentre en un momento de baja espiritualmente hablando, pero su fundamento
hace que este creyente se mantenga firme en cuanto a su convicción de la palabra de Dios. Y eso es algo importantísimo. Ahora, manita Josefa, ¿de dónde nacen esos nicolaístas que se renombra tanto en alguna de estas iglesias? El origen de ellos. Según algunos historiadores, dicen que esta doctrina surge de un diácono que fue muy conocido y tuvo una participación muy relevante en la iglesia primitiva en el libro de Hechos, que se llama Nicolás. Ok, uno de los 7 diáconos seleccionados que era Nicolás. O sea, que él apostató contra la fe. Claro que sí. Entonces de ahí es que surge, según algunos historiadores, la doctrina de los nicolaístas, Nicolás nicolaísta. Okay. Entonces, a la iglesia de Éfeso, pesar que el Señor reprende esta falta de ella, luego le dice, si tú te arrepientes, si tú te vuelves a mí, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. O sea, después que el Señor la corrige, le dice, si tú vences, si tú te vuelves a mí, si tú arreglas esa pequeña cosita, o sea, las otras cosas que tú estás haciendo está bien, la buena obra, la paciencia, tu postura firme en contra de la falsa doctrina, pero si tú me arreglas esa cosita que tú te vuelves a tu primer amor, le dice al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Recordemos que en el libro de Génesis la Biblia dice que después de que Adán peca, el Señor lo sacó del huerto para que después de haber pecado no comieran del árbol de la vida nuevamente y entonces vivieran eternamente sin morir, pero ya en una condición de pecado. El Señor lo saca del huerto para proteger del árbol de la vida. Entonces, al Dios decirle a esta iglesia, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, le está hablando sobre la vida eterna. Oh, gloria a Dios. O sea, hay que vencer para arrebatar esa gran bendición. Amén. Entonces, después de la iglesia de Éfeso, mi hermano Polanco, vamos ahora con el carácter descriptivo de la iglesia de Esmirna. Segunda iglesia, Esmirna. La segunda iglesia, Esmirna, muy poderoso. A la segunda iglesia de Esmirna, el Señor le manda un mensaje y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Escucha bien, esta iglesia no recibe corrección alguna de parte del Señor. Dios mío. Era la iglesia con el carácter adecuado delante de Dios. El Señor a esta iglesia solamente le recarga todo lo bueno y no hay reprensión para esta iglesia. Solamente tuvo elogio. Tuvo elogio. El Señor le dice, yo conozco tu paciencia, tu sufrimiento. Esta iglesia es conocida como la iglesia sufrida, la iglesia perseguida. Y el Señor le dice, yo conozco tu sufrimiento, tu persecución. Por eso es que a la iglesia perseguida Jesús se le presenta como el que murió, pero vive. O sea, le está diciendo, tú estás siendo perseguida, tú estás sufriendo por causa de mi nombre, pero yo sufrí para que hoy ustedes tengan vida en mí. Wow. Yo sufrí una muerte de cruz. Yo sufrí persecuciones. Yo fui entregado en manos de pecadores sin conocer pecado. Yo recibí latigazo, me crucificaron, me clavaron, pero yo vencí la muerte. Dios. Para darle victoria a ustedes. Le quiere decir, ustedes todavía no han sufrido nada por causa mía, porque yo sufrí muerte de cruz para que hoy ustedes tengan vida. A la iglesia perseguida y sufrida, Jesús se le presenta como el que murió, pero que vive. Wow. Cultura de estos hermanos, específicamente de Esmirna. ¿Cuál era la cultura de ellos? Cultura de Esmirna, el Señor le dice a esta iglesia que es el que venciera, le dará la corona. Le dice, ok, cultura de Esmirna. El Señor a la iglesia de Esmirna le dice que ella está en contra de aquellos que son falsos maestros. Sí. Y le dice bien claro, le dice, no tema en nada lo que va a padecer. El diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel. Y le habla y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice que el que venciere de esta iglesia, dice, no sufrirá la muerte segunda. La muerte segunda, que tiene que ver con separación de Dios. Exacto. O sea, la muerte primera puede ser cuando el espíritu se separa del cuerpo. Amén. Y como establece Hebreos 9:27, de que está establecido que todos mueran. Amén. Pero si algo yo veo aquí, manita, que Dios le está garantizando a la iglesia,
es que no sufrirá de la segunda muerte. Amén. Una de las razones también es porque la iglesia estaba siendo atribulada y dice que ella era pobre, pero hay algo que el Señor subraya que me llama la atención, y es cuando dice, pero tú eres rico. Mientras los naturales la consideraban como una iglesia pobre, vemos al Señor resaltar que ella era rica, porque su pobreza humana era que carecía de lo material, pero en el sentido espiritual Era rica. era rica. Era rica. Y alguien dijo en la palabra que la bendición de Jehová Son las que enriquecen. y no añade con ella. O sea, hay que diferenciar lo que el hombre le llama riqueza Sí. y lo que Dios realmente le llama riqueza. Sí, porque el hombre le llama riqueza a los bienes materiales, que el Señor a eso no le llama bendición, lo que le llama es añadidura. Wow. Sin embargo, para Dios, la riqueza que puede poseer el hombre terrenal es cómo esté alineado con el cielo. Porque es que cuando tú y yo estamos alineados con el cielo y estamos caminando en obediencia delante de Dios, tú y yo somos ricos. Porque es que Dios va a suplir nuestras necesidades. Dios. Entonces la iglesia que no tenía unos buenos recursos económicamente hablando, pero estaba bien delante de Dios. Es la iglesia que no es reprendida. Es la iglesia que el Señor no la manda a arrepentirse. Wow. Es la iglesia que el Señor solamente le dice, mira, al que venciere no sufrirá de la muerte segunda. Sí. ¿Me está entendiendo? Es la iglesia que solamente recibe elogio. Wow. Es la iglesia que aunque perseguida, pero mantiene su postura firme delante del Señor. Wow. Hay algo que me impacta, Amén. man, y es el versículo 9 del capítulo 2, cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Está hablando sobre los falsos maestros. Wow. La persona que querían judaizar la iglesia de Cristo con los rudimentos de la ley. Ok. Pero sin embargo eran judíos, Eran. pero a la vez eran unos apóstatas. Sí. Y la Biblia describe que eran sinagoga, o sea, instrumento del El enemigo. enemigo de la justicia. Sinagoga de Satanás. O sea, manita, que podemos tener personas en la institución, pero que realmente son infiltrados, instrumentos del enemigo. Claro que sí. Todo aquel que quiera enseñarte una doctrina, que quiera obligarte a ti a vivir de acuerdo a la ley, es porque te quiere apartar de la gracia. Exacto. Recordemos que el apóstol Pablo dice que el que quiera vivir conforme a la ley, después de haber aceptado a Jesús, dice que de la gracia se ha apartado. Entonces, todo aquel que te quiera apartar de la gracia viene de parte del enemigo de la justicia. Por supuesto. Y hay un punto que me llama la atención. La iglesia de Esmirna dice que el nombre Esmirna en el antiguo griego significa mirra. Amén. Y la mirra es una sustancia que se usaba para crear perfume y también para embalsamar los cuerpos, Y aromatizarlo. aromatizarlo. Y dice que había un laboratorio específicamente de este tipo de ingredientes. Amén. Ahora bien, algunos hermanos antes de convertirse, ellos pertenecían, dice la cultura, a un gremio donde tenían una entrada monetaria para sustentarse. Pero instantáneamente ingresan a la fe cristiana, ya se le corta ese privilegio. Y económicamente la iglesia está sufriendo necesidades precarias, Amén. pero aún así mantuvo su fidelidad. Amén. Cortándole los privilegios, etcétera, mantuvo su fidelidad. Y como tú decías en la introducción, que fue la iglesia que el Señor, una de ellas, que no le encontró defecto. Amén. Entonces eso nos da a entender que Dios anda buscando creyentes como Esmirna, que no tengan doble vida, que no tengan, que el Señor no tenga que llamarlo a la atención, que estén en plena comunión con el Señor. Dios. Y pese aunque no gocen de privilegio, de riqueza terrenalmente hablando, pese a que hayan padecido persecuciones, levantamiento, prueba, mantengan su fe firme Dios. y su convicción firme concerniente a Jesús. ¿Tú me estás entendiendo? Ahora vamos a entrar a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna, esa es la segunda iglesia. Sí. ¿Qué sucede allí? ¿Qué significa Esmirna? Mirra. Mirra. ¿Y para qué servía la mirra en el Dice que en Esmirna había un laboratorio específicamente de esta especie llamada mirra,
La misma se usaba para crear perfume, embalsamar los cadáveres, etcétera. Y los hermanos de Esmirna, cuando no habían sido aún cristianos, disfrutaban de un gremio donde eran sustentados económicamente. Pero luego que adoptaron la fe, pues le prohibieron ese privilegio. Y por eso la iglesia económicamente estaba padeciendo de esta dificultad monetaria. Amén. Entonces, la iglesia de Esmirna es la iglesia que delante del Señor tiene el carácter correcto. Sí. Porque es la iglesia que no, al igual que la iglesia de Filadelfia, es la iglesia que no recibe corrección. Es la iglesia que el Señor no manda a que se arrepienta. Es la iglesia que recibe elogio. El Señor a esta iglesia le dice que él conocía que ella estaba padeciendo persecución por causa de la fe en Cristo, que estaba siendo sufrida. Por eso es que la presentación de Jesús a la iglesia de Esmirna es el que estaba muerto pero vive. O sea, a la iglesia perseguida, afligida, Jesús se le presenta como el que estaba muerto para hacerle entender o para refrescarle la memoria a la iglesia de que él también había padecido muerte de cruz, de que él había padecido persecución, de que él había sido entregado en manos de pecadores, de que él podía hablar de sufrimiento porque él lo sufrió en carne por nosotros. Wow. Entonces, por eso es que Jesús le habla a la iglesia de Esmirna y le dice lo siguiente. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dios. Y dice en el verso 9, yo conozco tus obras y tus tribulaciones. Era la iglesia tribulada. Y le dice, y pobreza, pero tú eres rica. Y conoce la blasfemia de lo que se dice ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mira, me llama la atención la parte cuando el Señor decía, sé que eres pobre, pero a la vez enfatiza y subraya, pero tú eres rico. O sea, mientras los naturales o los del entorno veían a los hermanos de la iglesia de Esmirna como pobres debido a la necesidad monetaria, el Señor resaltaba de que ella era rica. ¿A qué se debe esto, manita? Lo que pasa es que el Señor resalta de que ella era rica en cuanto a su condición delante de Dios. Okay. O sea, le dice, lo que le quiere decir es, puede ser que tú no tengas dinero para gastar a mano llena, pero tu necesidad de yo la voy a suplir. Wow. Tú eres rica porque el depósito del cielo, económicamente hablando, está a tu disposición por cuanto tú estás caminando correctamente delante de mí. Y aunque ha sido perseguida, no ha negado la fe. Recordemos que en toda la historia de la iglesia cristiana se han levantado 10 emperadores a perseguir la iglesia. Okay. Uno de ellos fue Nerón, también el que mencionamos ahorita concerniente a la introducción cuando hablamos de el tiempo en que el apóstol Juan pudo haber sido desterrado. Sí. El emperador Domiciano, Marco Aurelio, y la iglesia fue perseguida por mucho tiempo, por 10 emperadores. Entonces, esta iglesia de Esmirna estaba sufriendo persecución. Sin embargo, a la iglesia perseguida, a la iglesia afligida, la iglesia sufrida, la iglesia que no tenía no tenía una buena economía, wow. Pero el Señor le dice, tú eres rica. Y le dice, tranquila, que el que persevere hasta el fin, yo lo voy a librar de la muerte segunda. Dios. O sea, aunque ustedes mueran físicamente hablando, pero cuando partan de esta tierra, ustedes tienen la vida la vida eterna garantizada. Dios. Le dice, yo lo voy a librar de la muerte segunda. O sea, no teman en nada a la persecución, porque su vida eterna está garantizada en mí, en Cristo. O sea que estos emperadores, el emperador de dicha época, estaba persiguiendo a la iglesia. Claro, la iglesia. Por eso resalta que estaba siendo atribulada. Sí. Y el Señor estaba mirando su condición. Claro. Pero hay algo que el Señor le dice, no temas. Sí. O sea, vea lo que tú veas. He aquí Satanás tomará a alguno de vosotros y Dios se echará en la cárcel por 10 días. Y tal como tú mencionas, estos 10 días mayormente equivalentes a los 10 emperadores romanos. Exactamente. Que pasaron en dicha temporada y que o persiguieron la iglesia masivamente.
Y la iglesia en medio de esto, Dios le llama a no temer. Amén. Es como cuando Cristo dijo, no tema al que pueda matar el cuerpo solamente. Perfecto. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y dice la palabra y enseña la tradición que muchos de estos hermanos fueron martirizados por aquellos emperadores. Pero si hay algo que le era garantizado, era que no iban a sufrir la muerte segunda, equivalente a que iban a vivir eternamente con Dios. Exacto, por eso fue que los apóstoles no tuvieron, los mártires, no tuvieron miedo en dar su vida por Jesús, porque ellos estaban seguros de que ellos no iban a padecer de la muerte segunda. Dios. O sea, ellos sabían que al pasar de vida física a muerte, al final ellos estaban pasando a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Por eso fue que esos mártires estuvieron dispuestos a morir, no importando las condiciones. ¿Cómo mataron a Jacobo? Wow. A Jacobo lo mató Herodes en un espectáculo público. ¿Cómo mataron al apóstol Pedro? A Pedro lo mataron crucificándolo con la cabeza para abajo. Él mismo pidió la condición de cómo debía morir. Dice que lo mató el emperador Nerón, al igual que el apóstol Pedro. Pablo, perdón. Amén. Entonces, el apóstol Pedro dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo, porque le van a crucificar como Jesús. Y pidió condiciones para morir. Oye, un hombre pidiendo condiciones para morir. Wow. Es porque sabe que no va a padecer de la muerte segunda. Y sabe que al final él está dando un paso a la victoria eterna. Wow. A reposo eterno, a donde ya no va a haber más lágrimas, donde no va a haber prueba, donde toda lágrima, toda tribulación iban a terminar. Por eso que dijo el apóstol Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Es ganancia. Entonces esos hermanos de la iglesia primitiva tenían la muerte como ganancia. Y esto es lo que el Señor le quiere decir también a la iglesia de Esmirna. Le dice, tengan la muerte por ganancia, porque al final no van a padecer de la muerte segunda. No importa la persecución de los emperadores, de los reyes romanos que se levanten en su contra. Gloria al nombre del Señor. Mira, me gustaría que tú me aportes, Marita Josefa, una vez más, en cuanto al versículo 10. Y es cuando dice, no temas, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. La corona de la vida, cuando el Señor hace énfasis aquí en la corona de la vida, está tocando un punto de referencia histórica. O sea, en la ciudad de Esmirna había una calle conocida como la calle La Corona. Okay. Así la llamaban. Y la calle era en forma de círculo, de anillo, porque estaba rodeada de edificios majestuosos, grandes, lindos. O sea, para la persona de Esmirna, para los ciudadanos de la ciudad de Esmirna, esta calle era una calle muy importante. Esta calle era una calle de mucha relevancia. Entonces, como ellos conocían lo que era la calle La Corona, el Señor le habla y le dice, no temas porque al que venciere yo le daré la corona de vida. O sea, si para ustedes, los ciudadanos de Esmirna, la calle Corona tiene importancia por los edificios grandes, bonitos, majestuosos, escúchenme bien, la corona que yo le tengo es una corona de vida eterna. Wow, o sea, no una corona literal, sino de vida. De vida eterna. De salvación. Amén. ¿Sabe dónde me remonta esto? Cuando Pablo dice de los atletas, ellos corren por una corona corruptible. Mas vosotros por una incorruptible. Wow, o sea, si la de Miller era tan asombrosa y tan valerosa para los ciudadanos, ¿cuánto más la del cielo? Debe de ser de suma importancia para el creyente. El mismo apóstol Pablo, antes de ser decapitado, le envía su segunda carta a Timoteo, su hijo en la fe, y cuando le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, le dice, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está reservada la corona de vida. Dios. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino a todo aquello que aman su venida. Wow. Mira, gloria al nombre del Señor. Está interesante. ¿Sabe lo que me impacta? Está tomando en todo sentido la figura de un atleta. Y un atleta antes de competir. Y el premio. Y un atleta antes de competir, primeramente, es sometido a un proceso de disciplina. Claro. Tiene que ejercitarse. Tiene que negarse a muchas cosas. Lo que está enseñando aquí acerca de la iglesia de Esmirna,
que son de muchas cosas que tenemos que despojarnos Como creyente. como creyentes para poder obtener esta corona de la vida. ¡Wow! Tremendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la iglesia de Esmirna es la iglesia que no recibe reprensión, que el Señor reconoce sus persecuciones y que reconoce sus tribulaciones, y el Señor solamente la insta a vencer para que pueda obtener el premio. Correcto. Ahora continuamos y pasamos a la iglesia de Pérgamo. Tercera iglesia, de las 7 iglesias del Apocalipsis. El mensaje enviado a través del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. Pérgamo. Pérgamo significa pergamino. Pergamino. En esta ciudad incluso había una industria Sí. de producir lo que tiene que ver con el pergamino, que es el material hecho de pieles de cabra, de oveja, para escribir. Ok. Gloria al nombre O sea, del que este Señor. pergamino superó al papiro. Superior al papiro. Era el pergamino, porque era de piel de animales. El apóstol Pablo hizo referencia del Pérgamo. Cuando él estaba preso, le dijo a Timoteo, tráeme los capotes y el pergamino. Por eso es que después se le llama pergamino. O sea, que allí estaban registrados posiblemente estas epístolas. Fue lo que Pablo usó, estas epístolas, para luego enviarla a cada una de las iglesias que se le envió. Amén. Entonces, recordemos pues que también la Biblia habla de que la palabra de Dios fue escrita en pergamino, los rollos. ¿Entiendes? El pergamino superó lo que es el papiro. Exacto. A su resistencia. Y fue en esta ciudad donde se originó la primera industria de pergamino. Dios. Y por eso es Pérgamo, por eso se le llama Pérgamo. Aparte de también, esta ciudad tenía una de las bibliotecas más grandes de la historia en aquellos tiempos. Ok. Con un aproximado de 200,000 rollos. Wow. ¿Y para qué son las bibliotecas? Para estudiar, Para nutrirse de conocimiento. indagar. ¿Para qué son las bibliotecas? Para indagar, para conocer, para educarse. Entonces, esto me llama la atención concerniente a lo que nosotros escuchamos en pleno siglo XXI de creyentes que no se quieren nutrir del conocimiento. Wow. De creyentes que satanizan un instituto bíblico. De creyentes que no le hable de invertir en comprar un buen libro cristiano para leerlo. De creyente que no le hable en invertir en comprar una buena Biblia de estudio. Creyentes que compran un buen celular, pero no van a invertir en comprar un diccionario bíblico para nutrirse. Wow. ¿Me entiendes? Porque si en aquellos tiempos había una biblioteca de tal magnitud en la ciudad de Pérgamo, era para que los ciudadanos de aquella ciudad se nutrieran de conocimiento. Dicha biblioteca fue superada solamente por la biblioteca de Alejandría. Wow. Entonces, recordemos que los años que tú y yo estudiábamos, que no había internet, ¿a dónde era que teníamos que ir a hacer los trabajos que nos ponían en las escuelas? A un diccionario. Era una biblioteca. ¿Me está entendiendo? Entonces, esto nos da a entender a nosotros que esa ciudad se preocupaba por conocer. Sí, y es como, por educarse, por aprender. Lo que no quieren hoy en día muchos creyentes. Hay muchos creyentes que no le hablen de anotar, que no le hable de sentarse a estudiar su Biblia. Wow. Tenemos creyentes con 10 años en el Evangelio que nunca han leído la Biblia entera. Tenemos creyentes con más de 5 años en el Evangelio que nunca han invertido en comprar una Biblia de estudio. O sea, que podemos resaltar que esta biblioteca brindaba lo que era el conocimiento. La ciencia. Era como escudriñar un tema para informarse y poder desarrollar ese tema con exactitud. Exacto. Oye, te voy a decir algo. En una ocasión, un varón me regaló un libro. Yo en el Evangelio he desarrollado una disciplina de leer. A mí me gusta leer porque me gusta conocer. Y al libro que el varón me regaló le hizo una dedicatoria que decía: para Josefa Carbonell, el leer amplía el conocimiento y hace que cuando tú hables los ignorantes callen. Santo. Y ese libro me motivó a mí a leer más por la dedicación
que esta persona me hizo. Me comprometió a mí. Y no es que uno debe de procurar tener conocimiento para creerse más que el otro, para jactancia, para tener orgullo. No, no, no. Porque recordemos lo que dijo el filósofo Sócrates. Dijo, yo solo sé que no sé nada. Wow. Y por eso sabía. ¿Me entiendes? Ahora, el conocimiento es para que usted sepa a la hora de usted hablar qué usted va a hablar y que lo que usted va a hablar, usted lo escudriñó, usted lo conoció, usted conoce de un tema. No solamente tiene que ser directamente de la Biblia. Necesitamos educarnos como creyentes, porque es que Dios nos va a poner como hijo de Él en diferentes escenarios. Imagínate que el Señor nos permita la oportunidad de sentarnos al lado de un político. ¿Qué tenemos que hablar? Si tenemos conocimiento de economía, entonces podemos entrar a hablarle de economía al político para al final transmitirle el mensaje de Cristo. Correcto, correcto. Hay personas que tú y yo no podemos entrarle tajantemente con el mensaje del Señor a la hora de abordarlo en un tema personal que estemos desarrollando. Tenemos que entrar al tema de ellos, pero si no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a abordar el tema que ellos estén tocando en ese momento que no sea bíblico? Y es uno de los mandatos de Cristo, que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Oye, y recuérdate, la Biblia dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque los hijos de la tiniebla, ellos procuran conocer en el área que se están desenvolviendo, desempeñando. ¿Y cómo es posible que la iglesia de Cristo en este tiempo haya creyentes que estén en contra de que tú te prepares? En cuanto al conocimiento bíblico se refiere, que estén satanizando los conocimientos bíblicos, que satanicen un libro cristiano. Dios. Si la ciudad de Pérgamo tenía esa biblioteca con 200,000 y pico de rollos para que la ciudad se nutriera de conocimiento, entonces el pueblo cristiano está llamado también a invertir en un buen libro, a procurar educarse, bíblicamente hablando. Proverbio 23 me conectaste. Amén. Compra la verdad y no la venda. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Ahora, me impacta que en Efesios el Señor se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿verdad? En la segunda vemos al Señor diciendo que Él era el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Que era era el primero y el último. Pero aquí a la iglesia de Pérgamo le dice, yo soy el que tengo la espada de doble filo. Muy poderoso. ¿Por qué se le presenta de esta forma a la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo, la condición de pecado de esta iglesia era el libertinaje y la idolatría. Esta iglesia estaba operando en un libertinaje desenfrenado, y la idolatría también se había infiltrado en la iglesia. La palabra de Dios habla muy claro, el apóstol Judas, y dice, recordemos que no debemos de tomar la libertad como libertinaje. El apóstol Pablo hablando dice, todo me es lícito, pero más todo me conviene. Tú y yo podemos hacer de todo. Ahora tú y yo como hijos de Dios no debemos hacer lo que no es correcto delante de la presencia de Dios. Sí. Entonces, a libertad nos llamó Cristo, pero no a libertinaje. Wow. Tenemos iglesias que están como Pérgamo en estos tiempos. ¿Cómo así, manita? El carácter de algunas iglesias en estos tiempos es como Pérgamo, un libertinaje. Han tomado la libertad en Cristo, la libertad en la fe, la libertad cristiana para querer hacer todo lo que ellos quieren supuestamente como cristianos. Wow. Por eso es que tenemos dembow cristiano. ¿Qué es lo que están haciendo? Tomando la libertad como libertad. Un desenfreno dentro del pueblo de Dios. Entonces, tenemos iglesias hoy en día que tienen el carácter de Pérgamo. Espérate. Tenemos iglesias hoy en día con un libertinaje desenfrenado y una idolatría. No, porque cuando viene el predicador tal, porque creemos que la idolatría nada más es a dioses, a cuadros, no. A escultura hecha de hombre, no. Tenemos personas idólatras con predicadores. Una admiración. Que cuando anuncian en la iglesia, viene fulano de tal, nadie se queda.
Y reconocemos que hay hombres y mujeres de Dios que son usados por Dios. Sí. Y que Dios ha puesto un don y lo usa de una manera extraordinaria. Y fluyen en la libertad de la unción del Espíritu Santo. Para sanar, para restaurar vida. Pero recordemos que nosotros como creyentes no estamos llamados a ser idólatras de nadie. Debemos de darle honra al hombre de Dios y reconocer lo que porta de parte de Dios. Y sobre todo respetar hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero llamado a estar idolatrando personas, no. A imitando predicadores, no. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la iglesia de Pérgamo tenía esa falta. El Señor a la iglesia de Pérgamo le resalta su virtud. Su virtud era que ella mantenía el testimonio, pero no era el testimonio de ella. Como iglesia, era el testimonio de Cristo. Recordemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, antes de ser ascendido al cielo, le digo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean invertidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Le digo, capítulo 2, le digo, y me seréis testigo. Ustedes van a dar testimonio de mí. De que estuve muerto, pero resucité. Era una iglesia anclada a la palabra. Entonces, la iglesia de Pérgamo mantenía el testimonio de que Jesús es real. De que estuvo muerto, pero resucitó al tercer día. Ella mantenía esa postura hablando de Jesús. Ahora, pero eso no significa que ella como iglesia en sí estaba bien. Espérate, una cosa es hablar de él y otra es andar como él quiere que andemos. Recordemos que Jesús dijo bien claro, el que escucha mi palabra y la guarda. Pero cuando habla de guardarle, está hablando de ponerla en práctica. Dice, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Correcto. Porque tenemos personas que conocen de la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. No la viven. No son como Esdras, que Esdras se la aprendió, se la aplicó y en tercer lugar la enseñó. Exactamente. Mira, enfatizando el versículo 12, cuando el Señor a esta iglesia, mi hermana Josefa, le dice, yo soy el que tengo la espada de doble filo, me conecta con Hebreos 4:12. Cuando el autor dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Exacto. La iglesia, ¿ibas a decir algo, perdón? Sí, cuando el Señor le hace esta presentación a la iglesia de Pérgamo, sí, Él se está presentando como el que tiene la espada aguda de doble filo, dándole a entender a la iglesia que su condición de pecado iba a ser confrontada por el verbo, la palabra. Dios mío. Que su condición de pecado en la que ella se encontraba, la palabra para esa iglesia iba a ser pulsante, cortante. Que donde tú acabaste de mencionar lo que dice Hebreo. Dice, porque la palabra de Dios son más cortantes que toda espada de doble filo. Pero sigue una parte, dice, penetra. Dios mío. Hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Y oye esto, dice, discierne la intención del corazón del hombre. Jesús hablando en el libro de Mateo, cuando los discípulos de él fueron juzgados por los escribas y los fariseos, de que los discípulos no se lavaban la mano para comer y de que comían de todo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Lo que entra a la boca del hombre no es lo que contamina, sino lo que sale. Porque lo que sale del corazón sale. Cuando habla en el libro de Hebreo y dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, nos quiere dar a entender a nosotros como creyentes que la palabra de Dios tiene el poder para penetrar en nuestro ser y traer a la luz, traer a la luz el pecado oculto. La palabra de Dios tiene el poder para penetrar en nuestro ser y presentarnos a nosotros nuestra condición pecaminosa que no queremos reconocer o que ignoramos en el momento que estamos en esa condición. Por eso es que nosotros como creyentes debemos de entender cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. Dios mío. Porque es que tenemos creyentes que no leen. No. Por eso es que nosotros como creyentes estamos llamados a tener una disciplina, un hábito de lectura de la palabra de Dios. Porque oye lo que dice el autor de los Hebreos. Dice, discierne la intención del corazón del hombre.
La Biblia dice que No hay nosotros parámetro. no hay nada bueno. O sea, por eso el centurión le dijo a Cristo, solamente di la palabra. Y la palabra, ¿qué dijo Jesús? La palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Padre Dios, Padre. La palabra de Dios tiene el poder. La palabra de Dios tiene su poder propio. Tiene su poder propio. Por eso es que a la hora en punto que tú y yo como predicadores somos invitados a predicar a una iglesia y su condición en la que se encuentra delante de Dios no es la correcta. Y tú y yo somos direccionados de parte de Dios para ir a llevar un mensaje de corrección por la palabra. Entonces, el mensaje de corrección por la palabra va a ser un espejo para esa iglesia. Wow, eso dijo Santiago. Para que ella vea su condición. Dios, Padre. Y ahí nos acabamos de conectar con lo que dijo Santiago. Que la palabra de Dios y que la palabra de Dios como un espejo. ¿Cómo qué? Como un espejo. ¿Y qué es lo que tú ves en el espejo? Dios mío, te puede reflejar a ti mismo. Si tú tienes la camisa mal puesta y el botón mal abotonado, ¿dónde es que tú te puedes ver? En el espejo. Y te va a revelar tu condición. Hay momentos que tú y yo nos cambiamos y creemos que estamos bien. Hasta que vamos al espejo. Hasta que vamos al espejo. Y cuando nos alusamos en el espejo y observamos nuestra condición en el espejo, de repente le vemos una mancha. Ay, pero yo pensaba, o vemos un sucio. O sea, hay cosas que la sucio palabra de nos va a saco. revelar que está en nosotros, que no debe estar en nosotros. Y que no vemos y que no conocemos en el momento. Wow. Entonces, a la iglesia que estaba en un libertinaje espiritual, envuelta en idolatría, el Señor le dice, yo te voy a confrontar por mi palabra. Pero, manita, esa parte en el versículo siguiente, cuando el Señor le dice, yo conozco tu obra, que tú moras donde está el mismo trono de Satanás, pero has retenido mi nombre. ¿Cómo que estaba el trono de Satanás en Pérgamo? Cuando hace esta referencia histórica, es porque en Pérgamo había un templo con uno de los altares más grandes dedicado a una deidad, un dios pagano, en forma de serpiente. Asclepio. Asclepio. ¿A quién es que se le da el título de la serpiente antigua en la Biblia? A Satanás. Génesis capítulo 3, Apocalipsis 12, la serpiente antigua. A Satanás. Entonces, por eso es que el Señor toma como referencia histórica para decirle a la iglesia, yo reconozco que tú moras donde está el trono de Satanás. O sea, se estaba adorando directamente la imagen de serpiente simbolizando a Satanás en la ciudad de Pérgamo. Lo bueno que tenía esta ciudad o los creyentes que moraban en esta ciudad era que ellos retenían que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús murió y resucitó. Ahora bien, para los creyentes de esa deidad en Pérgamo, este Dios tenía tanta importancia que hasta la moneda de la ciudad de Pérgamo tenía la imagen de serpiente. Incluso, según algunos historiadores, el emblema médico que tiene una serpiente hace alusión a este Dios, porque este Dios, para los moradores de Pérgamo, los que no eran creyentes, era el Dios de la sanidad. Wow. Era el Dios de la salud. Pero hasta hoy en día prevalece ese emblema, en el Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. Una vara, un vástago con una serpiente envolviente. Puerta. O sea que eso nace de allí de Pérgamo. Eso nace de esa deidad, de ese Dios falso en Pérgamo. Dios Padre. De ahí es que nace ese emblema médico y farmacéutico también. Wow. Porque los moradores de Pérgamo creían que este era el Dios de la sanidad. O sea que podemos ver que la medicina, ya que había un laboratorio específicamente de ciencia, la medicina estaba ligada con lo superficial, que era prácticamente la brujería o la hechicería. Amén. Supuestamente para obtener sanidades. Y hasta hoy en día esto sigue operando en el Ministerio de Área de Salud. O sea, hacemos referencia a la parte del emblema. Amén. Pero en cuanto a Antipas, su testigo fiel, que fue muerto por el ministerio de la palabra, el Señor hace memoria de Antipas y dice que Antipas se considera que era el ángel o el pastor de esta iglesia de Pérgamo, que había sido martirizado por un emperador
por cuanto se negó a adorar al emperador César. Oye esto, porque se negó, dice que lo echaron en un lugar donde los quemaron hasta que murió allí. Y el Señor resalta la muerte de aquel hombre que por no negar a Cristo prefirió mejor la muerte. Amén. Es que en Pérgamo, los ciudadanos de Pérgamo que le rendían tributo a César, que estaba gobernando en aquello tiempo, o al emperador romano, perdón, Sí. que estaba gobernando en aquello tiempo, ellos no le permitían a los creyentes cristianos que expresaran la palabra Señor. No era permitido. El que expresaba la palabra Señor siendo cristiano recibía la pena de muerte instantáneamente. Entonces, la condición en la cual se encontraban los creyentes, si nosotros estudiamos el carácter descriptivo de las 7 iglesias del Apocalipsis, Sí. nos estamos dando cuenta que los creyentes de este tiempo estamos bien, nosotros estamos light. Wow. Estamos hablando de que los creyentes de Pérgamo no podían decir, Jesús es mi Señor. La palabra, mencionar la palabra Señor entre los creyentes estaba prohibida. Porque es que solamente se le podía llamar Señor al emperador que gobernaba en el Imperio Romano y toda esa zona en aquellos tiempos. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ahora tenemos creyentes que por cualquier cosita se quejan. Ahora bien, ¿cuáles son las iglesias que tienen el carácter descriptivo como Pérgamo? La iglesia envuelta en el libertinaje, la iglesia envuelta en idolatría, como lo toqué ahorita, que el Señor demanda de esa iglesia, que se arrepientan, que se vuelvan a Él. Vamos a ver qué nos dice el verso 14 aquí. Gloria Pero al tengo nombre unas pocas cosas contra ti, que tienes a él los que retienen la doctrina de Balaán y que enseñan a Balac a poner trompiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que tienen la doctrina de los nicolaístas. Vamos a ver qué sucede con estos dos personajes. Dos doctrinas peligrosas, y es lo que vamos a observar y vamos a ver en toda la iglesia libertina. La doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaístas. ¿Cuál es la doctrina de Balaán? La doctrina de prosperidad. ¿Qué fue lo que profetizó el profeta Balaán? Wow. El profeta Balaán estuvo dispuesto a ir a maldecir al pueblo de Israel, con tal de que el profeta Balaán le diera una buena recompensa económica. El rey Balac. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Balaán? La doctrina de Balaán es la doctrina de los falsos profetas. Ay, la Es finanza. la doctrina que está reinando en estos últimos tiempos. Los falsos profetas, personas que nada más profetizan matrimonio, profetizan buenos vehículos, profetizan casa, profetizan visa. ¿Es pecado que Dios le dé su compañero al que está soltero? No. ¿Es pecado que Dios le dé un buen vehículo al siervo de Dios? No, no estamos en contra de eso. ¿Es pecado que le den visa? No. No estamos en contra de eso. Ahora, de lo que estamos en contra es de los falsos profetas que han dejado de escuchar la voz de Dios para profetizar lo que el pueblo quiere oír, aún el pueblo estando mal. ¿Por qué? Porque si estuvieran escuchando la voz de Dios. La voz de Dios, en vez de ir a profetizarles prosperidad a la iglesia libertina, a la iglesia que tiene la condición de Pérgamo, le dieran el mensaje bíblico para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan de su mal camino, para que no sigan tomando la libertad como libertinaje. Entonces, cuando habla de la doctrina de Balaam, está hablando de la gente que están vendiendo el mensaje de Dios por estar llevándole a la iglesia el mensaje que la iglesia quiere oír. Son las dos doctrinas peligrosas que estaban reinando en la iglesia de Pérgamo. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaístas. La doctrina gnóstica. La doctrina de qué? De que no, Dios nada más mira el corazón. Todo eso tiene que ver con la doctrina gnóstica. No, Dios nada más mira el corazón. Y en cuanto a lo exterior, me proyecto como una persona totalmente apartada de la fe. Que no profeso ser cristiana, mi manera de vestirme, mi manera de comportarme, mi manera de conducirme, porque todo esto va alineado, la conducta, la manera de proyectarme. No es que la forma de vestir en un creyente en sí salva, pero sí el creyente está llamado a proyectarse de manera que el que lo vea tenga que respetarlo, no faltarle respeto. ¿Me está entendiendo? Entonces la iglesia libertina
que es como Pérgamo, proyecta que solamente tú tienes que estar bien en lo interior y que solamente tu corazón, la parte espiritual bien y con el cuerpo hago lo que quiero. Dios mío. O sea que la doctrina de Balaam tiene que ver realmente cuando el individuo se desenfoca de Dios, que es lo primordial, y enfoca lo material. Amén. Y predicar lo que el pueblo quiere. Y no lo que el pueblo necesita. Y no lo que el pueblo necesita, predicar lo que el pueblo quiere escuchar. Y de eso estamos llenos de motivadores, predicadores motivadores. Y mira que hace énfasis que Balaam enseñó a Balac de que eligiera a las mujeres moabitas para que incitaran a los israelitas a fornicar y adorar ídolos. Pero es que si está en la carne la iglesia, si está en esta condición de libertinaje, ¿qué no va a suceder? Dios mío. Tienen que surgir las fornicaciones. Wow. Tiene que surgir. ¿Me está entendiendo? Porque es que estamos hablando de una iglesia que está en la carne, está en libertinaje, no tiene relación con Dios, ha perdido la relación con el Señor. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? Está hablando de un Jesús que no tiene intimidad con Él. Dios. Dice que mantiene el testimonio. El Señor reconoce que ella mantiene el testimonio de Jesús. Ella está hablando de un Jesús que no tiene intimidad con Él. Está profesando a un Jesús que no le dedica tiempo. Está profesando a un Jesús que ya no saca tiempo para estar con ese Jesús. Está profesando a un Jesús que ya no escucha la palabra que Jesús le está hablando. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús en su oración sacerdotal? Padre, santifícalo en tu verdad. Mi palabra es tu verdad. Wow. O sea, lo que tú me estás diciendo, que la doctrina de Balaam era una doctrina que lo conllevaba a la obra de la carne. Claro. Y no a buscar lo espiritual. Claro. Porque lo que hace Balaam, en el capítulo 25 de Números, que le da el secreto a Balac para llevar al pueblo a pecar contra Dios cometiendo inmoralidades sexuales. Enfatizo una vez más, en base de lo que tú dices, tenemos un sinnúmero de creyentes que su enfoque o su posición actualmente tiene que ver la obra de la carne. Amén. Ahora, ¿cómo termina? ¿Cuál es el último mensaje? Vamos a ver que Dios le da a esta iglesia. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé. O sea, yo te voy a contrarrestar. Yo te voy a confrontar. Tus obras de la carne van a ser confrontadas por mi palabra. Dios mío, Padre. ¿Me entiendes? Tú vas a ver mi palabra como que está en contra de ti. Pero es para que te arrepientas. Pero es para que te arregle. Si tú estás dispuesta a volverte a mí. Pero es para que te alinee. Porque te diré algo. Nadie que se encuentre en una condición de pecado, cuando recibe un mensaje bíblico de confrontación, se va a sentir bien. Wow, ninguna corrección al principio es motivo de gozo. No se va a sentir bien. Pero si ama a Dios y se quiere volver a Dios, da a reconocer en su interior que la palabra, el mensaje que recibió, vino para mostrarle su condición pecaminosa y que esa persona todavía está a tiempo de volverse a Dios, de santificarse y de restaurar su relación con Dios, la cual ha sido quebrantada, afectada por la condición carnal en la que se encuentra. ¿Cómo describir un arrepentimiento genuino? ¿Cómo describir un arrepentimiento genuino? Los frutos. Ok, por su fruto. Lo conoceréis, los frutos. No de boca, no que simplemente tú vengas y te humilles y lo exprese de boca, llore y entre 3 y 4 días en ayuno, y cuando pase eso, tus acciones sigan igual como las anteriores. Ok. Porque no es lo que tú expreses, lo que tú modeles. Wow, la representación de un arrepentimiento genuino son los frutos. Tenemos gente que dicen que están arrepentidos, pero sus frutos, su manera de comportarse no dicen todo lo contrario. Tenemos personas que no hablan de que ellos oran, pero cuando hablan contigo,
su manera de expresarse, su forma de hablar, Revela que no. nos da a entender que hace tiempo que no han ido al secreto. ¿Me entiendes? Ellos te hablan de que ellos muchachos están orando, pero es mentira. Su fruto te van a decir todo lo contrario. Un filósofo que dijo, tú quieres conocer a una gente, déjalo que hable. Sí. Tú quieres conocer a una gente, observa su comportamiento. Porque al final, la palabra o lo que nosotros expresemos van a tomar peso cuando hay una relación entre lo que hablamos y hacemos. Wow. Recordemos que Jesús le dijo a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan como ellos, Hacen. Como ellos dicen. pero no Hagan como ellos hacen. porque dicen, Y no hacen. así tenemos personas. Dios mío. Sí. El Señor a nosotros como su iglesia nos llama a decir y hacer, que vaya de la mano Ok. lo que decimos y lo que hacemos. Por eso es que la Biblia dice en Lucas que Jesús era poderoso en palabra y en hecho. Igualmente Moisés. Amén. O sea, tanto como hablaban, pero también hacían o manifestaban también. Sí, porque te diré algo. La religión hace que el hombre profese muchísimas cosas y exprese muchas cosas y diga muchas cosas y corrija de boca. Pero en el momento que le toca a él vivirlo, no se lo aplica. Entonces, esa es la actitud religiosa. Nosotros podemos observar un sinnúmero de personas creyentes muy coherentes. Sí. ¿Me entiendes? Incoherentes, perdón. De ahí. Hemos escuchado muchísimos creyentes hablar de integridad. Pero investiga a veces, ¿verdad? Que ellos viven en integridad. O sea, son bien? teóricos, Son teóricos. pero no prácticos. No, porque yo te voy a decir a ti algo. El evangelio es fácil tú predicarlo y expresarlo. Lo difícil es vivirlo. Wow. Sobre todo cuando somos predicadores. Yo recuerdo en una ocasión que yo prediqué en la cárcel, en el penal de la Victoria, un mensaje hablando sobre el corazón, sobre guardar el corazón. No me acuerdo el título del mensaje, pero sí tenía que ver con el corazón. La Biblia dice en el libro de Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo prediqué el mensaje muy gozosa. Un juidero se armó en el penal de la Victoria. Incluso el Señor me había dado este mensaje, estando yo en consagración, y yo no sabía ni siquiera para dónde iba a predicar. Pero en los planes de Dios, Dios sí sabía para dónde yo iba a llevar ese mensaje. Ok. Entonces, yo iba al penal de la Victoria en aquellos tiempos. Atención a las mujeres que van al penal de la Victoria. Yo iba mucho al penal de la Victoria porque yo iba al penal de la Victoria mucho antes de tener un encuentro con Jesús. Amén. Porque esa era la casa de mi difunto hermano. Entonces, como ya para mí era algo habitual ir a la cárcel, yo nunca le tuve miedo. Hay mujeres que le tienen temor a ir a la cárcel. Sí. Y esa parte se respeta. Pero atención, la cristiana que con frecuencia visitan el penal de la Victoria, pila en el penal de la Victoria, chiva en el penal de la Victoria. Las mujeres, alerta, las mujeres creyentes tienen que tener mucho cuidado. ¿Pero por qué? Viajando al penal de la Victoria, no, ahí se mueven unos buitres, ahí se mueven una metresa para intentar hacer caer a la mujer cristiana soltera y aún alguna estando casada. Peligroso. Okay. Entonces yo iba mucho al penal de la Victoria y dejé de ir al penal de la Victoria precisamente porque yo, como una mujer soltera, empecé a tener muchísimos pretendientes. Pero el problema no fue eso. El problema fue que en una ocasión Dios me permitió tener una revelación donde yo estaba en el penal de la Victoria y a la hora de salir, el penal de la Victoria se me convirtió en un laberinto. Ok. Entonces entendí que Satanás, que el Señor lo reprenda, me estaba preparando, ¿me entiendes? Sí. Una red para prenderme, como decía el salmista David. Y cuando desperté de esa revelación, yo le dije, bueno, diablo, voy a decir a ti algo, tú le vas un lío allá adentro a otra. Pero a Josefa Carbonell no, porque Dios advierte. Y cuando Dios te advierte, ¿para qué? Para que tú te apercibas. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, en el penal de la Victoria es algo peligroso. Okay. Cuando yo llego al penal de la Victoria, el predicador que estaba invitado para la iglesia no asistió. No llegó. Y se acercaron a mí. Yo nunca había predicado en esa iglesia, pero siempre cuando me daban oportunidad, tú sabes que como evangelista uno siempre tiene como ese rema de hablar de la palabra ahí. Y Dios siempre me usaba dándole palabra, pincelada de la palabra de Dios
a la audiencia, a los cristianos de aquella iglesia, y ellos pudieron observar que en mí había un don evangelístico. La gloria del Señor. Amén. Entonces se me acercó el copastor en aquel tiempo de esa iglesia y me dijo la situación, invitaba a un predicador, si no viene usted tiene el mensaje. Dije gloria a Dios y le pregunté al Señor hincada, ¿y qué voy a predicar? Y me dijo, el tema que te di del corazón. Ay. Yo prediqué ese tema bajo un solo huidero, una sola llama. Sí. Tanto que algunos misioneros que estaban en la iglesia de la Libre Comunidad, inmediatamente yo terminé, me pidieron el número de teléfono y después yo vi resultados de esa prédica porque me invitaron y mi ministerio empezó, tú sabes, a caminar y yo prediqué el mensaje muy gozoso hablando del corazón, pero tiempo después en mí se desarrolló un odio hacia una persona. Wow. Y no por algo ni siquiera que me hizo a mí, sino por algo que le hizo a uno de mis mejores amigos aquí en el Evangelio. Yeah. Porque yo no sé, pero yo tengo eso como desde el mundo. Si tú eres mi amigo y alguien se levanta en contra de ti, yo sé que fue de una manera injusta. Me duele como esa causa de lo que tú estás sufriendo. Y a la misma vez como que inmediatamente entiendo que esa persona también me lo está haciendo a mí. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, en mí se desarrolló un odio hacia ese hermano que yo no lo podía ver y éramos de la misma congregación. O sea, que lo que tú acabas de predicar días atrás, ahora lo estás viviendo. Meses después, lo que yo prediqué, meses después, yo estaba viviendo todo lo contrario. Pero escucha esto, yo reconocí que yo estaba mal, porque yo no podía tenerle odio a ese hermano como creyente. Y fui al altar y presenté ayuno en el altar de la iglesia. Y estando en el altar de la iglesia, presentándole ayuno al Señor por esa causa, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿te acuerdas lo que predicaste en la cárcel sobre el corazón? Dios. Me dijo, aplícatelo. Estaba muy léxico y Es que tú y yo vamos a predicar cosas muy buenas. Porque el Señor le dijo a Jeremías, las palabras cuando salen de tu boca van a ser dulces. hey, por ahí allá dentro de las entrañas. Pero en tus entrañas van a ser amargas como ajenjo. Entonces, nosotros como creyentes no estamos llamados a hablar algo de la palabra de Dios y no vivirlo, sino que estamos llamados a ser coherentes entre lo que hablamos y vivimos. Por eso es que yo estoy en contra de la religiosidad en extremo. Dios mío. ¿Me entiendes? Por eso es que yo estoy en contra de los extremistas. Sí. De esa línea, no, que yo soy RT. Porque nosotros venimos de ahí. ¿De dónde Dios nos sacó? Entendemos. De esa línea. ¿Y qué fue lo que a mí me hizo abrir los ojos con esa línea de la super santidad y el extremismo? Sí. En la incoherencia entre lo que hablan y hacen. Wow, tremendo, manita. La incoherencia. Entonces, nosotros como creyentes estamos a ser coherentes entre lo que hablamos y lo que hacemos. Dios, hay un lema que dice, lo que tú haces interrumpe lo que tú dices. Dios mío, Entonces, tremendo. que Dios nos ayude, porque es difícil. Wow. No es fácil. Marita, ¿cómo termina este último verso de la siguiente manera? 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese lema el Señor lo usa prácticamente con las 7 iglesias. Lo siguiente. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo él. Al que venciere. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido del cielo. O sea, Dios está hablando de una porción especial espiritual que hay para aquellos que vencen. Quiero enfatizar en cuanto a lo que es la piedrecita blanca. Dice que los griegos, específicamente en Pérgamo, a los atletas que salían victoriosos, luego querían honrarlo con una fiesta espléndidas. Y entonces, para considerar que era de los invitados de honores, se le daban una piedrecita blanca y eso era lo que le daba acceso a disfrutar de ese banquete debido a su esfuerzo y para premiarlo. Sí. Entonces, lo que estamos viendo el Señor tomando como referencia algo conocido culturalmente, según en Pérgamo, para decir, nosotros lo que vencimos, vamos a entrar a una patria donde vamos a disfrutar de un maná, un banquete inquisito, tal como lo fue el pan que Dios proveyó en el desierto. Pero para disfrutar el banquete tendría que estar su nombre
¿A dónde? Wow. ¿Inscritos a dónde? En la piedrecita. En la piedrecita. ¿Y quién representa la roca de vida? Wow, Cristo, Cristo. Inconmovible, Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando tú y yo aceptamos a Jesús? Dice que nuestro nombre sea en Cristo. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Entonces, esto simboliza eso. El que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida, porque ¿quién es la vida? Cristo. Cristo. La roca, la piedra inconmovible, la piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser. Que vino a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropezadero aquellos que no ¿Me creen. está entendiendo? Entonces, esos serán los que tendrán participación en la cena Wow. del Cordero. Esos serán los que tendrán participación. Ahora, escucha bien, a la iglesia que corrige su condición de libertinaje, de idolatría, le dice el que tiene oído. Oiga. El que tiene oído, o sea, el que quiere oír. Sí, sí. Porque muchas veces al que esté mal, que sea confrontado por la palabra, va a hacer caso omiso al mensaje de corrección. Porque hay creyentes, como dice la palabra, que son incircuncisos de corazón. Y hay gente que no son nada más de corazón. Hay gente, De oído, perdón. creyente incircunciso de oído. De oído, sí. ¿Qué el Señor le dijo a Jeremías? Agarra la trompeta y suénala y anúnciale a este pueblo. Suena la trompeta para que ellos oigan y se vuelvan ¿de dónde? De su mal camino. ¿Y vuelvan a dónde? A la senda antigua. Wow. Que eso se ha sacado de su contexto, pero eso ya será otro Eso será otro punto. y otro tema. Wow, Marita. ¿Y qué ellos dijeron? Ellos escucharon la trompeta, pero que ellos no andaremos. No andaremos. Aunque escucharon la trompeta, ellos dijeron no andaremos. Entonces, vamos a tener y nos vamos a encontrar con escenarios y iglesias que estén en la condición de Pérgamo, en una condición de pecado, en una condición pecaminosa, que van a decir, aunque escuchen el mensaje de corrección, yo no lo recibo. Dios mío. Yo no me lo voy a aplicar. ¿Tú me estás entendiendo? Pero el que tiene oídos, el que quiere oír, el que quiera volverse, a mí dice el Señor, el que tenga oído para oír, oiga. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y entonces al que oiga y se vuelva al Señor, Él le está presentando la recompensa. Wow, una piedrecita blanca. ¿Me entiendes? Él le está presentando la premiación. Hay un maná fresco. Le dice, va a haber un maná fresco. Santo. El maná escondido del cielo. ¿Quién es? Jesús. El pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, hablando de los 7 yo soy. Dios. Volviéndonos al principio de los 7, el misterio de los 7. Juan, el libro de Juan, el evangelio de Juan habla de los 7 yo soy de Jesús. Sí. Y entre los 7 yo soy, que él digo, yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca tendrá hambre. O sea, que ese alimento va a ser el mismo Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús también a los discípulos en los evangelios? Le digo, vuestro padre comieron el maná en el desierto. Y perecieron. Pero lo que le quiere decir, pero el que come de este maná, de este pan de vida, tendrá vida eterna, no verá muerte. No sufrirá de la muerte segunda, como le digo a la iglesia de Esmirna. Gloria al nombre del Señor. Entonces, eso es lo que le quiere enfatizar aquí a la iglesia de Pérgamo. Le dice, el que se vuelve de su mal camino, todavía ustedes están a tiempo. Si se arrepiente, tendrán participación en la vida eterna, en la cena. Dios, Marita, está jugoso. El banquete. Entonces necesitamos que la iglesia de estos últimos tiempos le dé importancia y anhele que su nombre esté en esa piedrecita para tener acceso a la vida eterna, para participar del banquete, de la cena, allá con el Padre, con Jesús, y verle cara a cara. Eso está tremendo, eso está tremendo. Demasiado Yo poderoso. quiero esa piedrecita blanca. Queremos esa Yo piedrecita. quiero entrar a esa Vamos a fiesta. decirle al Señor que nos ayude a vencer y que nuestra condición como creyente de manera individual, porque la iglesia somos tú y yo. Sí, sí. La iglesia no es el lugar simplemente donde nos reunimos a adorar a Dios. Esa es la asamblea donde de manera colectiva adoramos a Dios, honramos a Dios y cumplimos con las asignaciones que como creyentes tenemos. Tremendo. Nos nutrimos del conocimiento, de la iglesia se doctrina, la escuela dominical, participamos de manera colectiva en el culto que le rendimos a Dios, pero de manera individual la iglesia somos tú y yo. Dios, Padre. De manera individual debemos de procurar que en el tiempo cuando Cristo levante su iglesia, recibamos esa piedrecita como buenos invitados Sí, sí, sí. a ese, Esa es la garantía a de ese que banquete. La piedrecita con un nombre inscrito. Dame tu garantía. Mira la piedrecita blanca. Dame tu acceso. Ey, ¿Quién te invitó? entra, buen siervo. Gloria al nombre De lo del poco Señor. me hiciste fiel.
sobre lo mucho te pondré. Debemos de poner énfasis en eso. Wow. Solamente pudimos compartir o abordar 3 iglesias. 3 iglesias. Efesio, Esmirna y Pérgamo. Entonces, la siguiente parte trataremos de abordar las últimas 4 iglesias que restan. Amén. Instamos a la audiencia, la fiel audiencia de esta plataforma Joven de Cristo, que ha sido levantada con el respaldo de Dios en estos últimos tiempos, para edificación de las almas, para edificación de la iglesia de Cristo. La instamos a que no se pierda la segunda parte de esta hermosa enseñanza. Busque lápiz, busque cuaderno, busque creyón para que usted subraye su Biblia, los versículos que impacten su vida, subrayelo para que usted las recuerde, para que usted vuelva a leer ese versículo. No se pierda esta segunda parte. Vamos a continuar con las 4 iglesias restantes, que es Tiatira, Filadelfia, Laodicea y Sardis. Sardis, la iglesia muerta, pero esos detalles lo vamos a dar en la segunda entrega de el misterio de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Y qué relación tiene con la iglesia en general del Señor Jesucristo en estos últimos tiempos? Y también qué relación tiene con el creyente de manera individual. Dios le bendiga. Manita, ha sido una bendición esta nueva entrega, ¿verdad? Amén. De parte de Dios para contigo. Mi hermana y amiga Josefa Carbonell, la cual estimo mucho, hermana de infancia. Recíproco ese amor. Amén. Wow, tremendo. Dale me gusta al video, compártalo. Amén. Dejen en la caja de comentarios qué tal les pareció este jugoso contenido de parte de Dios para la edificación de ustedes, que son el cuerpo de Cristo. Y si les gusta la siguiente parte, si les interesa, déjenlo en la caja de comentarios. Queremos la siguiente parte. También le reiteramos un poderoso testimonio que estaremos compartiendo de nuestra hermana y amiga Josefa Carbonell, una mujer de Dios, para que usted conozca parte de la vida de Josefa Carbonell, esa mujer tan poderosa en Dios, cómo fue su vida antes de conocer a Cristo. Muy pronto se está entrenando ese poderoso contenido. Dios te guarde, Dios te bendiga y será hasta una próxima. Amén.